Hoy en nuestros días es muy común oír hablar de guerras y a través de la historia nosotros hemos conocido que ha habido guerras mundiales, como la Primera Guerra Mundial, la Guerra Mundial, ha habido guerras entre países, inclusive guerras dentro de un país, guerras civiles. Pero ¿usted sabía que antes de que la raza humana existiera hubo una guerra? Es importante saber esto porque lo que sucedió en el pasado, lo que está pasando hoy y lo que acontecerá en un futuro tiene que ver con esta guerra que existió antes. Y para ver esto, vamos a ir al principio de todo, al origen, y esto nos lleva a Génesis, capítulo 1. Voy a leer solamente 2 versículos. En el versículo 1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el versículo primero habla de un principio, solo que este principio es justamente el principio de la creación, como dice ahí, de los cielos y de la tierra. Entonces Dios comenzó los cielos y la tierra a partir de este momento. Pero Dios, Él ha existido por toda la eternidad. Ese es un misterio que nadie sabe. Dios no tiene principio y no tiene fin. Y lo que tiene principio y lo que tendrá fin un día será justamente estos cielos y esta tierra. Una manera sencilla de entender esto es, por ejemplo, aquellas personas que hacen películas o las personas que escriben libros. Uno, cuando ve una película, que puede ser una historia de amor o cualquier tipo de historia, en esa película o en ese libro tiene un principio y tiene un fin. Pero eso es solo algo que el escritor inventó. Entonces es lo mismo aquí. Dios, que siempre ha existido y que siempre va a existir, Él hizo esta historia, Él comenzó esta creación a partir de ese momento. Y una de las primeras cosas que podemos ver es que hay un orden. Aquí dice que primero Él creó los cielos y después creó la tierra. Cuando Él creó los cielos, Él creó también el ejército de los cielos, que son los ángeles. Aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Aquí se está refiriendo al Señor Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces podemos ver que Dios ha existido por siempre, y Él fue quien creó todas las cosas, incluyendo los ángeles, incluyendo la raza humana. En Nehemías 9, versículo 6 también dice: Tú solo eres Dios, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Dios, antes de haber creado la tierra, Él creó los cielos, y antes de haber creado la raza humana, Él creó los ángeles. Podemos ver entonces que antes de crear la humanidad, Dios creó los ángeles. ¿Y cómo podemos saber que fue así?
Bueno, la Biblia tiene la respuesta a todas las preguntas y esa respuesta podemos encontrarla en Job 38, cuando Dios está cuestionando a Job. En el versículo 4 dice así: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Vemos aquí entonces que cuando Dios estaba creando los cielos y la tierra, ya los ángeles estaban ahí presenciando la creación, por eso ellos se regocijaban. Yo quiero hacer un paréntesis aquí respecto a los hijos de Dios, porque hoy en nuestros días esa es una de las grandes mentiras del diablo: hacerle creer a las personas que todos somos hijos de Dios, cuando la misma Biblia, la misma palabra de Dios dice que no es así. Dios hizo criaturas, que es toda la humanidad, por eso, por eso se llama creación, ¿no? Y Dios creó los ángeles, Dios creó los seres humanos, Dios creó los animales. Entonces, las personas son criaturas de Dios. Cuando una persona nace, la persona nace obviamente de sus padres, de la mamá, pero en la Biblia habla de un nuevo nacimiento. No voy a entrar en detalles ahora, quisiera profundizar eso más adelante, pero referente a los hijos de Dios, voy a leer algunos versículos que la Biblia habla, que Dios habla, quiénes son realmente estos hijos de Dios. En Juan, capítulo 1, versículo 12 dice: pero a todos los que le recibieron, es decir, al Señor Jesús, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces todos hemos nacido de nuestros padres, eso es nacer de la carne y de la sangre, pero hay otro nacimiento que la Biblia habla, y por eso se le llama el nuevo nacimiento. Más adelante puedo tocar ese tema, cuando un hombre llamado Nicodemo, que él era un maestro de la ley, él conocía la palabra de Dios, y él fue a visitar al Señor Jesús en secreto, porque no quería que nadie lo viera, porque en aquel tiempo Jesús era rechazado justamente por los religiosos, por los fariseos, los escribas. Entonces este hombre, para no ser visto por los demás, él fue a ver al Señor Jesús en secreto, y Jesús le dijo justamente eso, que si él no nacía de nuevo, él no podía entrar en el reino de los cielos. Y él no sabía lo que eso significaba. Él pensaba, él decía: ¿cómo puedo yo entrar al vientre de mi madre siendo ya viejo? Pero Jesús está hablando justamente de esto, porque Jesús vino aquí para morir por nosotros, y todos aquellos que aceptan este sacrificio que él hizo y que lo reciben, estos pasan a ser hijos de Dios, porque Dios dio su hijo, su único hijo, para salvar a nosotros. Por eso se llama el primogénito, y por causa de él, entonces todos aquellos que aceptamos ese sacrificio también pasamos a ser hijos de Dios. Aquí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Aquí no necesita ni siquiera explicar. Entonces aquí vemos que hay dos tipos de personas: los nacidos de Dios y los hijos del diablo. No soy yo quien estoy diciendo, está aquí en la palabra de Dios, y especifica que los que son nacidos de Dios no practican el pecado.
Para reafirmar, también tenemos en el mismo libro de Primera de Juan, capítulo 5 versículo 1, también dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahí está muy claro. Y por último en Apocalipsis 21:7 dice, el vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Así que esta mentira del diablo es la que él ha usado para que las personas piensen que pueden ser salvas o pueden ser llamados hijos de Dios sin ni siquiera pagar el precio. Sabemos que Jesús pagó el precio por el pecado y todos aquellos que quieren ser salvos tienen también que poner su parte. Ellos también tienen que hacer su sacrificio, que es negarse a sí mismo, cargar su cruz, seguir a Jesús. Entonces, aunque Él ya haya conquistado la salvación para nosotros, eso no quiere decir que nosotros automáticamente vamos a ser salvos. Y principalmente si la gente vive en el pecado o haciendo cosas que desagradan a Dios. Y eso es lo que el diablo quiere, que las personas piensen que pueden vivir la vida de la manera como ellos quieren y después cuando mueren ir al cielo con Dios, y no es así. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando de los ángeles, yo quise hacer este énfasis porque ese es un error muy común, que la gente piensa que los hijos de Dios somos todas las personas o son todas las personas, pero aquí podemos ver que no es así. Pero anteriormente, antes de que el Señor Jesús viniera al mundo, en el Antiguo Testamento vemos algunas referencias sobre los hijos de Dios, y en aquel tiempo los que se conocían como los hijos de Dios eran los ángeles. Yo no quiero extenderme mucho en esto, pero en Génesis 6:2 habla acerca de los hijos de Dios, y en Job también habla de los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles. Entonces podemos ver que Dios creó primero los ángeles, y el mayor de esos ángeles fue Lucifer, que de todos los ángeles que Dios hizo, Lucifer llegó a ser el más grande de todos ellos. Él era después de Dios y el Señor Jesús, claro. Lucifer estaba al mando de todos ellos. A la verdad no sabemos exactamente lo que llevó a él a cometer esta rebeldía contra Dios, pero en la Biblia tenemos algunos versículos que nos pueden dar una idea de qué es lo que estaba pasando por la mente de él.